Continuamos con más temas importantes aquí en Café AM, y es que es lunes de recibir algunos consejos para manejar mejor nuestras finanzas, y para eso pues ya está con nosotros Luis Fernando Gálvez, y el tema que vamos a platicar es desbloqueando la libertad financiera. Pero para ello pues también salimos a las calles a preguntarle a algunos guatemaltecos, y esto fue lo que respondieron. En todo hogar tiene que haber un presupuesto, de lo contrario tiende a gastar uno más de lo que gana, que es un poco ilógico. Bueno, en la economía acá de Guatemala se maneja bastante eso. Pues. Fíjese que no, pero sí tengo un poco de problemas sobre ese asunto, porque no planifico bien mi presupuesto. Lamentablemente el guatemalteco no tiene la costumbre de hacerse el tema de sus finanzas, y el tema de las finanzas es que lo que vas a devengar por lo menos mensualmente para poderlo repartir. Hay una técnica que se maneja 20-30-30, que son los 30% para sus gastos básicos y otro 30% que para gastos secundarios y el 20% para poder ahorrarlo. Es importante porque no debo gastar más de lo que gano, debo de llevar un control de los gastos que son fijos mensualmente y los gastos que podría utilizarlo para comprar otras cosas. Lo administro de una manera que lo que es de la casa, lo que es para los hijos, y lo que es para mí, mis gastos aquí afuera por mi trabajo también. Y allá en casita, de repente, si usted sonrió, porque por ahí no tenemos la costumbre de hacer un presupuesto, no todos en casa, pero a ver, ¿cómo crear ese famoso presupuesto que tanto dolor de cabeza nos causa? Bienvenido, Luis Fernando. Hola, gracias, ¿cómo están? Quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién creen que es mejor para administrar el presupuesto, la mujer o el hombre? Yo creo que depende mucho de los hábitos de cada persona, independientemente de sea mujer o sea hombre. En mi caso, soy yo, definitivamente, pero porque soy más organizada financieramente. Sí, yo creo que en la pareja pues pueden haber fortalezas y debilidades. En mi caso también soy yo, pero porque en mi caso también desde casa, desde muy niña me enseñaron a cómo hacer un presupuesto, desde los 10 años quizás. ¿Y quién te enseñó a Mi hacer? papá. Y en el caso de mis papás, por ejemplo, mi papá es el que ha llevado la batuta de saber también eso, acompañado de mi mamá. ¿Y lo hacía bien? Sí, a menos que usted me enseñe de una manera diferente. No sé, hoy lo vamos a descubrir, porque de repente también nosotros hacemos un presupuesto, pero hay cositas que se nos pueden ir. Ok, bueno, aquí tenemos dos mujeres entonces que lo hacen muy bien. No sé si las mujeres, yo sé si las mujeres de repente son más organizadas, creo yo, pero va a depender, como decías tú, cómo uno fue criado, ¿verdad? También. Lo que me parece raro es que tu papá sí administraba bien las finanzas, ¿y tu esposo? Mi esposo le ha costado un poquito, pero yo soy ahí el su mío fortaleza. Lo que es el mío no. Mejor lo hago yo. Bueno, pongamos algunas pautas. ¿Dónde nace el tema del presupuesto? Yo creo que desde la misma humanidad. No sé si ustedes recuerdan las pirámides de Egipto. Sí. Las pirámides de Egipto tenían una forma de hacerse, pero también en la historia existió un personaje llamado José, y José fue un hombre que vivió en una época del faraón, y había un momento donde él tuvo 7 años de generar mucha riqueza y luego 7 años donde se quedaron absolutamente sin alimentos. Vacas flacas. Las vacas flacas. Entonces de ahí nace por ahí el concepto. Y me gusta la historia de José porque él administró de tal manera sus ingresos o los ingresos de todo un país que sirvió para poder alimentar a muchas ciudades, no solo de la de Egipto, sino de las ciudades alrededor, basado en una buena administración. Entonces, como no somos hoy José, ¿verdad? Ni somos egipcios, ni estamos pero sí como para poder colocar un poco las bases. ¿De dónde nace el tema del presupuesto? La palabra presupuesto es presuponer algo que va a pasar. Yo no tengo asegurado el mañana, ¿verdad? Hoy estamos aquí, pero esperamos que estemos por mucho tiempo, pero no tenemos asegurado el mañana. Entonces, el presupuesto es presuponer algo. Entonces, vamos a presuponer que este mes nos va a ir bien financieramente. Entonces, para el primer punto, hablando del presupuesto, hemos elaborado amablemente aquí algunos cuadritos. Entonces, el primer punto que uno debería tomar en cuenta son los ingresos. Entonces, vamos a colocarlo acá. Es bien importante tomar en cuenta que si usted está en relación de dependencia, usted recibe, cuando lo contratan, le dicen, mire, le vamos a poner un ejemplo, 10,000 quetzales. Entonces la persona viene el 15 y dice,
yo esperaría recibir 5,000 quetzales, pero resulta que no recibió eso. Entonces dice, pero ¿por qué no me cuadran los números? ¿Qué me descontaron? Le descuentan el IX, le descuentan el tema del IRTA, le descuentan el ISR, por ejemplo, son algunos descuentos. Por eso es que las personas no reciben su cheque al 100%. Correcto. Entonces, muchas personas dicen, yo tengo 5,000 quetzales en la quincena, pero no es cierto, porque hay deducciones. Entonces, pensando que al final de mes, si una persona tiene 10,000 quetzales, no son 10,000 quetzales. Entonces, sáquele todas las deducciones. Pero vamos a redondearlo en 10,000, ¿ok? Ahí nos vamos a quedar. Entonces, yo debería establecer cuáles son mis ingresos. Si yo tengo rentas, ustedes que, no sé si ustedes tendrán otros ingresos por ahí, pero si yo tengo otros ingresos, tengo que sumarlos. Entonces, toda la total de mis ingresos, ese es el primer punto. Luego, tengo que pensar cuál es el total de mis egresos. Y aquí donde viene el problema, porque es muy fácil determinar los ingresos, pero lo difícil son los egresos. Eso es lo más complicado. Entonces, para hablar de ese tema, vamos a dividirlo en dos partes. Están los egresos de gastos fijos, como la renta, la seguridad de la luz, creo que tiende a variar un poco, sí, ¿no? Ajá. Digamos, ¿por qué la luz no es un gasto fijo? Porque posiblemente si tú te fuiste de viaje y apagaste todas las luces, sí, y le apagas la luz a tu esposo y entonces mira, apaguémosla porque vamos a ahorrar, va a fluctuar. Entonces eso es un gasto variable. Entonces, el primer concepto es gasto fijo y gasto variable. Entonces, el gasto fijo sería todo lo que yo sé que tengo que pagar fijo mensualmente. Por ejemplo, el teléfono, que si yo tengo un contrato fijo, si yo tengo un alquiler de casa, no va a variar. ¿Qué otra cosa no variaría? Ayúdenme ustedes. El pago de seguridad de la colonia donde vivo, la renta, por ejemplo, también. Correcto, el súper es un gasto variable, definitivamente, porque a veces como más. Así es, correcto. ¿Qué otra cosita? Ay, de gastos fijos. Yo creo que sí, bueno, todo lo que tenga que ver con temas de la casa es un gasto fijo. La mayoría. Muy bien. Entonces, el colegio son todos los gastos fijos que yo tengo. Ok, entonces pónganme atención en esto, el ingreso, el egreso y los gastos fijos, y luego tenemos los gastos variables. ¿Cuáles son los variables? Todo lo que tiene una fluctuación. La luz, el súper. Así es. Si yo no estoy utilizando un vehículo o no estoy movilizándome en Transmetro o en cualquier otra cosa, esto me va a fluctuar. Entonces, los primeros puntos que yo les quiero dejar es y determinemos el 100% de mis gastos y los egresos. Y estos se dividen en gastos fijos y gastos variables. No nos vamos a meter a una gran complejidad el día de hoy. Y vamos a irnos al siguiente. Los gastos, coloquémosles una categoría. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las categorías que hay? Me voy a hacer un poquito para acá solo para rayar. El primero sería casa. Bueno, me voy a quedar ahí porque si no no les quiero complicar la mañana del día de hoy. Esto no es una clase de universidad ni nada por el estilo, sino se la quiero hacer bien fácil. Entonces, tenemos los ingresos, los egresos y las categorías. A mí me ha funcionado colocar una categoría de casa, que todo lo que tiene que ver con casa, una categoría de transporte, una categoría de medicamentos, una categoría de ropa. Eso es así es como yo lo he categorizado. Yo llamo extras. Eso es, bueno, eso es para ti los extras. Sí. Ok, perfecto. Entonces, para Sandy, ¿qué serían los extras? Tenía una duda ahí, ¿los zapatos? No sé, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son los extras? Por favor, haga un listado completo de todos sus gastos y yo le invitaría a que le coloque una categoría. Pero si usted dice, Fernando, ya me está haciendo bolas, me estoy complicando, no nos hagamos bolas. Hagamos algo. Saque las facturas de todo este mes, que de hecho la semana pasada hablamos de hacer todas las facturas. Saque las facturas de todo el mes y que empiece a colocar qué es lo que usted está gastando. Totalmente. De hecho, en el perfil que tengo en Instagram acabo de colocar un formato de presupuesto. Si usted lo quiere descargar, puede ir ahí. Lo puede descargar completamente gratis, cortesía de Café AM, y ahí en el perfil de Instagram lo puede descargar en este momento. Y ahí usted va a encontrar toda una serie de gastos, más o menos he listado como unos 60 gastos aproximadamente. Entonces, si yo voy a categorizar, si digamos que yo gasto en casa 3,000 quetzales, perdón si les voy a dar aquí un poco la espalda, si voy a gastar en gasolina, no sé, 1,000 quetzales. Por favor, enliste todo lo que usted gasta mensualmente. Esto es el concepto más simple de presupuesto. Porque es presuponer que algo va a pasar. Entonces, si este presupuesto, tal como usted lo está gastando, es más de sus ingresos, usted tiene un problema. Claro. Es un problema que le vamos a colocar. Rojos. De hecho, lo tenemos aquí en color rojo, que se llaman deudas. Por favor, póngale mucha atención a esta parte. Sí, yo creo que es importantísimo que nuestros egresos no sobrepasen los ingresos, porque entonces ahí
recurrimos a la tarjeta de crédito y nos metemos en un problema. Sí, en el mundo ideal, en el mundo Disney World, sería que usted no gaste más, pero realmente esa es la clave del éxito del problema, del tema de la economía personal. Entonces, el presupuesto es básicamente, haga una lista completa del 100% de todos los gastos y recuerde que hay gastos, por ejemplo, si yo fui al mercado ahorita en la mañana y gasté 300 quetzales y usted dice, esto la otra semana no lo voy a gastar, por favor coloque ese gasto porque ese gasto es parte de su mes. Sí. Entonces piense en el mes completo, hace una suma, hace una suma, así es, correcto. Y si usted quiere ser un poquito más complejo, vayamos a gastos fijos y gastos variables. Yo le pongo mucha atención a los gastos fijos porque si yo no pago la renta de este mes o la hipoteca, vamos a tener problemas. Sí. Si yo no pago el seguro, por ejemplo, si alguien paga un seguro, va a tener problemas. Otros gastos fijos que podríamos tener, como el tema de seguridad, si alguien vive en un condominio, que sé, cualquier otra cosa. Entonces, los gastos fijos son todo lo que usted gasta mensualmente, de forma permanente y que no va a tener variación. Los gastos variables son todas las facturas que varían de un mes a otro según los consumos que nosotros tenemos mes a mes. Entonces, los dos conceptos que les queremos dejar hoy, gastos fijos, gastos variables, haga una lista completa, por favor, detállelo. Las personas que hicimos el sondeo dijeron que algunas no lo hacen. Costaba un poquito. Sí, claro. Costaba un poquito. Casi les diría yo que el 80%, voy a inventarme un número ahí, no lo hace. Claro. Solo lo hace en su mente. Sí. ¿Verdad? Y a veces lo hacen así porque de repente uno cuando lo está haciendo se tiende a estresar. Y tengo que decirlo porque también cuando lo hemos hecho en algún momento y empiezas a ver tanto número y dices, ya me quedé sin nada de mi salario, pero al final o a la larga eso es lo que ayuda también. Así que muchísimas gracias, Luis Fernando, por habernos traído estos consejos. Mire, lo mejor que usted puede hacer es tener este presupuesto mensual para que de esta manera no termine el mes tan estresado. Con esto nos vamos a la pausa, quédense con nosotros, enseguida estaremos de regreso.